Descubre el poder de la oración. 7 claves para una transformación divina increíble en tu vida. En el 3er año de Joacim, en las tierras de Judá, un lamento profundo resonaba en las calles del pueblo de Silo. La opresión de la idolatría había oscurecido las promesas del Dios de Israel. Y el templo, una sombra de su esplendor, parecía llorar junto a su pueblo. En este ambiente de desesperanza, Ana, una mujer de corazón quebrantado, recorría los caminos de su alma perturbada, aferrándose a su doloroso secreto, su infertilidad. Ana, cuyo nombre significaba gracia, se sentía atrapada en un ciclo de angustia y desconsuelo. Miraba a su esposo, Elcaná, y en su rostro sentía la presión de no poder cumplir con el esperado regalo de la maternidad. La prole era un símbolo de bendición, y cada mes que pasaba, sin que su vientre se llenara de vida, el eco de su nombre se tornaba en un cruel recordatorio de sus anhelos incumplidos. Una mañana, consumida por el dolor y la ira, Ana tomó la decisión de elevar su clamor al Dios de Israel. Sus pasos, guiados por la desesperación, la llevaron al altar en el templo de Silo. Allí, en un rincón apartado, se arrodilló sobre el frío suelo de piedra y su alma se desbordó en llanto. Su voz, ahogada por la intensidad de su aprecio, solo podía ser entendida por el silencio del cielo. En medio de su súplica, hizo un voto. Si me das un hijo, lo dedicaré al Señor para toda su vida. Cada palabra estaba llena de sinceridad y entrega, reflejando su desesperada búsqueda de redención. El sacerdote Eli, al observar la escena, confundió la gravedad de su angustia con la embriaguez. Pero al mirar más allá de las apariencias, comprendió que Ana estaba en una lucha espiritual. Estaba buscando a su Dios con cada fibra de su ser. Su primera clave de la oración brilla aquí: la sinceridad. Ana no ocultaba su vulnerabilidad. Se ofrecía a sí misma en un acto de total entrega. Los días pasaron, y entre murmullos y súplicas, lo que Ana ansiaba llegó, y con él, una respuesta divina. En una noche en la que la luna brillaba sobre las colinas, su corazón sintió el latido de la esperanza. 9 meses después, Ana dio a luz a Samuel, un niño que no solo cambiaría su vida, sino que también traería un nuevo amanecer a Israel. Mientras su voz se elevaba en cánticos de alabanza, Ana comprendió la magnitud de su testimonio. Cada vez que podía, compartía el milagro de su hijo, nutriendo la fe de su comunidad. Nadie podía imaginar que, al soltar tan precioso regalo, aquel acto de obediencia desencadenaría el poder transformador del propósito divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, la mayor prueba estaba por venir. Ana debía enfrentar su promesa. Con el corazón henchido de amor, llegó el día en que llevaría a Samuel al templo para dedicarlo al Señor. Mientras se acercaba al altar, la tensión llenaba el aire. El sacrificio que hacía era grande, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Podría su corazón, ahora transformado por la fe, encontrar la paz al soltar lo que más amaba? Así, la historia de Ana se mantenía en un hilo de fe, dejando a la audiencia expectante ante el misterio del plan divino que aún estaba por desvelarse. Mientras Ana se acercaba al altar,
Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Cada paso sobre el suelo sagrado del templo parecía aumentar la presión en su pecho, una mezcla de dolor y devoción. La multitud se había reunido. Miradas curiosas se centraban en ella y en el pequeño Samuel, envuelto en sus brazos, ajeno a la batalla interna que su madre libraba. Ana se arrodilló. Sus lágrimas cayeron sobre la piedra fría del altar. Allí, con su hijo en manos, su alma se sumió en la profundidad del momento. «Oh Jehová de los ejércitos», clamó, «tú que miras el sufrimiento de tu sierva, recibe este niño como mi presente, como la respuesta a mi clamor». Su voz, rota pero poderosa, resonó en el templo, rompiendo el silencio sagrado. Eli, el sacerdote, se acercó, reconociendo la luz de la transformación en Ana. «Ve en paz, y que el Dios de Israel te dé la petición que le has hecho», declaró, mientras su corazón estaba lleno de una nueva comprensión. Lo que había comenzado como un doloroso vacío se había convertido en un puente hacia la voluntad divina, marcando un nuevo inicio no solo para Ana, sino para toda la nación de Israel. Así pasaron los años. Samuel creció, y cada año Ana regresaba al templo para ofrecerle a Dios su ofrenda, recordando el sacrificio de su dedicación. En esas visitas, su corazón se llenaba de alegría y gratitud. Él se convertía en un símbolo viviente de la ferviente oración y de la bondad de Dios. Sin embargo, en su corazón, el eco de su promesa seguía vivo, una llama de amor y obediencia que nunca dejó de arder. Pero el tiempo trajo nuevos desafíos. La corrupción en el sacerdocio y la idolatría se esparcieron por Israel como una sombra oscura, y el pueblo clamaba por un cambio. Ana sabía que el clamor de su corazón debía ir más allá del sacrificio personal. En ese contexto, el propósito de Dios iba tomando forma. Un día, mientras Samuel servía en el templo, el joven profeta oyó una voz clara que llamaba su nombre. «Samuel», decía la voz desconocida. Él, confundido, corrió hacia Eli. Sin embargo, cuando Eli comprendió que el Señor había llamado al niño, instruyó a Samuel a responder: «Habla, Jehová, porque tu siervo escucha». Ana, desde su hogar, lejos del altar sagrado, sintió una profunda conexión con las palabras del niño, y una verdad divina comenzó a revelarse en su corazón. La oración no solo transforma individuos, sino que también ablanda corazones colectivos y abre el camino para nuevas revelaciones. Dios había permitido que el ciclo de despertamiento comenzara en su hogar, a través de Samuel. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y en cada encuentro, Ana sentía que el propósito de su dolor había sido mucho mayor de lo que podía imaginar. Una mañana, mientras observaba el amanecer, una visión clara la cruzó. El futuro de Israel dependía del llamado de su hijo, el que ella había dedicado a Dios. La sombra de la opresión estaba a punto de enfrentarse a la luz de la verdad revelada. Así, con el alma en expectación, ella empezó a ver el vasto plan de Dios respecto al destino de su nación a través de Samuel. En su corazón quedaba una pregunta resonante. ¿Estaba verdaderamente preparada para ver a su hijo convertirse en un instrumento de cambio en manos de Dios? La historia de Ana y Samuel no solo profundizaba su fe, sino que también desafiaba a Israel a un despertar ominoso. Lo que vendría sería decisivo, un plan divino que nos llevaría a la última esperanza en los días venideros. ¿Sería la nación capaz de responder al llamado del Señor? La madre del profeta, asida a su promesa, sabía que el momento de cumplir el propósito divino estaba más cerca de lo que se podía imaginar. El tiempo continuó su marcha en la aldea, y las noches se llenaron de murmullos y ansias. En el templo, las llamas de las lámparas titilaban con la luz tenue que,
A veces, iluminaba el rostro joven de Samuel, mientras él servía ante Jehová, ágil en sus obligaciones. La dedicación de Ana había sembrado en él un corazón anhelante por la voz de Dios. Pero la atmósfera en Israel se tornaba pesada como una lluvia inminente, y la corrupción del sacerdocio manchaba las entrañas de la nación. Ana, en su hogar, podía sentirlo. Sus días se convertían en intercesión. Sus oraciones alcanzaban las murallas del templo. Cada clamor que elevaba al Altísimo sabía que no era solo por su hijo, sino por una nación desgarrada, un pueblo que había olvidado su llamado. Perpleja, se preguntaba, ¿cómo puede el corazón de Israel volver a encontrarse con su Dios? En su espíritu, una certeza surgía. Samuel sería el puente hacia la reconciliación. Una tarde, mientras el sonido de las hebillas de Samuel resonaban en el templo al caminar con paso decidido, la voz que había llamado a su corazón estalló con mayor intensidad. Samuel. El joven se detuvo en seco, los latidos de su corazón atronando en el silencio, y, sin dudar, dirigió su mirada hacia el cielo, esperando la continuidad del mensaje. Él comprendió que no era solo un niño. Había sido elegido para llevar la carga de la palabra de Dios al pueblo. Ana, sumida en oración, sintió una conexión como nunca antes. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad divina, y un mensaje de esperanza comenzaba a despejar la niebla en sus pensamientos. El tiempo de restauración ha llegado. Pero el camino hacia ese cumplimiento sería espinoso. Ella sabía que uno no puede tocar la gloria sin enfrentarse a la carne. Así fue como, al siguiente día, Ana se presentó nuevamente en el templo, no solo para cumplir su rutina, sino para clamar al Dios que había hecho grandes cosas. «Oh Jehová de los ejércitos», gritó silenciosamente su corazón, «si tú has destinado a Samuel como instrumento de cambio, permíteme ser parte activa en esta obra. Aún hay tinieblas que romper en este pueblo que se encuentra en la desobediencia. Muéstrame el camino». En ese momento, Eli, el sacerdote, la observaba desde lejos. Su alma, ya desgastada por el peso de los pecados de sus hijos, contempló la ferviente oración de Ana, quien ofrecía no solo su hijo, sino su propio ser como ofrenda. Un destello de comprensión brilló en su interior, recordándole las promesas que Dios había hecho a Israel. Ellos estaban al borde de un cambio. Un susurro del cielo pronosticaba un nuevo comienzo. Samuel, aunque aún joven, portaba en su ser una lámpara del entendimiento que pronto iluminaría la oscuridad de sus días. Las palabras de Dios llegaron como una brisa suave pero poderosa, llena de promesas y advertencias. Ana sabía sin duda que la voz de su hijo resonaría en la tierra como un trompeta de advertencia y de esperanza. Mientras el sol se ponía y el horizonte se teñía de fuego, algo comenzó a gestarse en el corazón de Ana. ¿Podrá la visita de Dios ser demasiado grande para soportar? ¿Serán los corazones de su pueblo suficientemente valientes para escuchar su llamada a la reconciliación? Una inquietud comenzó a inquietar su espíritu. El tiempo estaba en su contra, y cada aspecto de la corrupción en Israel tenía raíces profundas. «No puedo callar», decidió Ana. «Alguien tiene que interceder y orar por la restauración de la voz profética en nuestro medio, ya que lo que se avecina no será solo un despertar, sino una prueba de fe». Así creció su determinación. En su corazón nació el fervor de interceder no solo por su hijo, sino por toda una nación que a través de su sacrificio y su oración podía renacer, con un corazón lleno de promesas soberanas y asombro del propósito en su vida. Ana se preguntó, ¿está, acaso, la voz de Dios lista para ser escuchada de nuevo por su pueblo a través de Samuel?
La espera por respuestas fervientes a sus oraciones se convirtió en un grito espiritual que resonaría, marcando el comienzo del cumplimiento de un plan divino a gran escala. Y si la esperanza de Israel estaba atada a la obediencia de un joven profeta y a la intercesión de una madre, la historia apenas comenzaba a desenredarse en el tejido del tiempo y la eternidad. Las estrelladas noches se convertían en un susurro constante de anhelos entre las murallas del templo. Samuel, ya familiarizado con la voz de Jehová, experimentaba un llamado creciente en su interior. No podía evitar sentir que su vida tenía un propósito mayor, uno que se entrelazaba con las oraciones de su madre, Ana, y el anhelo de un pueblo sediento de justicia. Una mañana, mientras el rocío aún humedecía la tierra, Samuel decidió explorar los rincones del templo más allá de sus funciones cotidianas. Fue guiado por un impulso divino, como si alguien le susurrara al oído, llevándolo hacia el santuario, donde el arca del pacto reposaba. Allí, el joven se postró, abrumado por la santidad del lugar. La atmósfera era espesa, cargada de presencia divina, y Samuel sintió por primera vez la gravedad del llamado que pesaba sobre él. «¿Qué deseas de mí, oh Señor?», murmuró en voz baja, como si temiera alterar la paz que lo rodeaba. En el silencio que siguió, un eco resonó en su corazón. «Samuel, pronto serás mi mensajero». Esa revelación abrazó su ser y al mismo tiempo lo llenó de un inquietante temor. Estaba preparado para el peso de esa responsabilidad. ¿Podría él, un simple joven, ser portador de verdades que podrían transformar a un pueblo? Mientras tanto, Ana dedicaba sus horas en ferviente oración. Su espíritu se apesadumbraba al ver la decadencia espiritual en Israel, y su corazón herido luchaba entre la esperanza y la desesperación. Las palabras del anciano Eli le pesaban en la conciencia, recordándole que el tiempo de juicio estaba cerca si el pueblo no se desviaba de su camino. «Oh Jehová, mira la condición de tus siervos. Abre sus ojos para su salvación», clamó al cielo. Las manos levantadas de Ana eran un símbolo de su entrega. Una madre había hallado su voz en el llanto de una nación. Un día, mientras Ana oraba, la voz del Altísimo rompió el silencio. «Te conmueve el clamor de mi pueblo. Tu hijo será el instrumento de su redención, pero prepárate. Los caminos que deben recorrer serán difíciles y llenos de pruebas». Ana sintió que el peso de la promesa caía sobre ella. La restauración no vendría sin sacrificios. Los días pasaron y un nuevo tiempo se acercaba para Israel. Cada oración, cada clamor se sumaba como un ladrillo en la edificación de esperanza. Samuel, en su inocencia, comenzaba a comprender que cada vislumbre de la voz divina era una preparación para la tarea que le aguardaba. La visión se empezó a aclarar en su mente. Él no solo sería un oyente, sino el portavoz de Dios. Una tarde, la luz del sol se despidió, y en la oscura penumbra que caía sobre el templo, se escuchó un murmullo entre los sacerdotes. Eli, sintiendo la irritante tensión del cambio, advirtió a los hombres de su familia que algo estoico se precipitaba hacia ellos. La corrupción ya no podría ocultarse tras el velo de la tradición. Samuel, en su interior, cabeceó, preparado para escuchar la voz de Dios en medio del inminente desbordamiento. Fue entonces cuando una presencia sobrecogedora llenó el templo, como un viento que arrastra las hojas caídas. La revelación había alcanzado su clímax. Samuel, sintiendo el ardor en su pecho, comprendió el gran desafío que le esperaba. Su voz, cada vez más clara, resonaría en la oscuridad, advirtiendo sobre el juicio venidero y anunciando la gloriosa restauración que Jehová traería para su pueblo. El tiempo de escuchar estaba a punto de pasar, y el momento de actuar se acercaba velozmente. ¿Podría Samuel, a su corta edad,
¿Ser el instrumento que quebrantaría la opresión del pecado? La incertidumbre llenaba sus pensamientos, pero su determinación comenzaba a crecer, forjando un propósito aún más grande. Y así, tanto Ana como Samuel se encontraron en el umbral de un nuevo capítulo en la historia de Israel, donde la intercesión y el llamado de un joven profeta se entrelazarían, abriendo la puerta a una transformación divina que resonaría a través de generaciones. Pero en la penumbra de su destino, la pregunta permanecía latente. ¿Estaría el pueblo de Dios listo para recibir el mensaje de transformación que venía a través de sus vidas? La respuesta se deslizaría como una brisa fresca, entre sombras de incertidumbre y promesas por cumplir. El día amaneció envuelto en una neblina de anticipación y miedo. Al concluir su oración ferviente, Ana sintió en su corazón que la atmósfera del templo había cambiado de manera irrevocable. A lo lejos, el sonido de voces inquietas se hacía eco entre las paredes, como un lamento colectivo en respuesta al desasosiego de la nación. La impureza moral que había permeado a Israel estaba a punto de ser expuesta. Mientras tanto, Samuel, con el alma palpitante, se preparaba para enfrentar los abismos de su futuro. En su mente resonaban las palabras divinas que había recibido, y aunque su espíritu ardía de pasión, su corazón se llenaba de inquietud. ¿Cómo podría él, un simple joven, ser el canal de la justicia divina ante la corrupción tan arraigada? Emprendió una caminata hacia el templo, donde la voz de Dios lo aguardaba como un amigo en la penumbra del anochecer. Al llegar, vio a Eli, quien con su mirada pesada y cansada, parecía contemplar el juicio inminente sobre su linaje. Eli, consciente de la sombra que se acercaba, elevó una plegaria silenciosa por la salvación de su familia. El corazón dividido entre la tradición y su deseo por un cambio genuino. Samuel se acercó y le dijo: «Hombre de Dios, lo he sentido. Él habla de mí, y mi corazón no puede descansar». Eli, sorprendido por la convicción del niño, lo miró a los ojos y tras un profundo suspiro, respondió: «Samuel, la voz del Señor puede ser un surco de gozo, pero también será un camino de piedras. Prepárate, porque lo que debes escuchar no será fácil de llevar». En ese momento, una sombra oscura cruzó el templo, y la puerta del santuario vibró a la vez que una voz resonó: «Samuel, escucha mi palabra». La presencia de Jehová impregnó el lugar. Su santidad era tan abrumadora que Samuel sintió como si cada pulgada de su ser se rindiera ante la llamada divina. «Te he elegido como mi portavoz entre este pueblo», continuó la voz. «Serás mi profeta, y declararás mis juicios contra aquellos que han inclinado su corazón hacia los ídolos». Más que miedo, un ardor ferviente comenzó a arder en el interior de Samuel. Las palabras sonaban en su mente como ecos interminables. «Tu tarea no será fácil, pero el destino de muchos depende de tu valentía. Proclamarás la verdad. Recordarás a Israel que aún hay esperanza de restauración, pero sobre todo, necesitarás fe». El joven profeta, ahora con la enorme responsabilidad sobre sus hombros, sintió que la gracia de Jehová lo envolvía. Se preguntó si podría realmente soportar el peso de la verdad y ser el catalizador en el cambio del pueblo. Confundido por la grandeza de su misión, levantó su voz en súplica: «Dame sabiduría, oh Dios, para guiar a mi pueblo. Haz de mí un instrumento de paz». En ese instante, una luz brillante iluminó el templo, y el Señor le reveló la promesa de un renacimiento. «Diles que mi armada de restauración está en camino. Anunciarás juicio, pero también esperanza. No te temas, porque tú serás el faro en la tormenta». Samuel salió del templo, con el corazón palpitante y el espíritu decidido. En su mente resonaba el eco de la voz divina que le había confiado un mensaje de gran trascendencia. Su cuerpo
Podía ser joven, pero su misión estaba imbuida con el poder eterno de Jehová. La señal se había dado. El tiempo de actuar estaba sobre ellos. Ana, al recibir con lágrimas la confirmación de que Samuel marcharía a enfrentar el futuro, se llenó de una extraña paz. Ella sabía que lo que vendría en los días venideros marcaría la historia de Israel para siempre. Sin embargo, en la penumbra, la sombra del enemigo se agitaba, y el pueblo seguía sumido en la ignorancia de la inminente transformación. Se acercaba una hora crucial, un tiempo donde la verdad y la restauración se encontrarían en la encrucijada del destino. En el corazón de Samuel palpitaba la certeza de que el poder de la oración y el sacrificio de una madre habían preparado el camino para esta extraordinaria intervención divina. ¿Estaría el pueblo listo para recibir la verdad que, como un fuego, purificará su corazón, o quedarían atrapados en el eco de sus propios ídolos? Las sombras danzaban en la oscuridad, y un nuevo camino se abría ante Samuel. En la intersección del tiempo y la eternidad, el destino de un pueblo aguardaba al mensajero que traería la luz de la redención. Había llegado el momento de actuar. ¿Qué sucedería cuando la voz de Dios rompiera el silencio de un pueblo y les revelara su verdadero propósito? El joven Samuel se adentró en su misión con un corazón inquieto. Con cada paso que daba hacia la aldea, sentía el peso de las palabras que había recibido. Las voces del pasado resonaban a su alrededor, y el aire estaba cargado de anhelos y esperanzas no cumplidas. Las sombras de los ídolos que habían capturado los corazones de su pueblo se alzaban como muros, y él, un simple infante en la fe, se preparaba para desafiarlos. ¿Cómo se atreve este niño?, susurraron algunos ancianos al verlo acercarse al lugar de encuentro habitual, donde los líderes de Israel se congregaban para deliberar sobre los asuntos del pueblo. La timidez de su juventud les parecía un obstáculo formidable frente a la gravedad de su mensaje. Con determinación, Samuel se detuvo en la plaza. Allí estaban los príncipes de Judá, sus rostros marcados por el escepticismo, pero Samuel conocía demasiado bien la verdad que ardía en su interior. Nervioso, pero guiado por el Espíritu, levantó su voz. «Escuchad, oh Israel, así dice Jehová. He visto el sufrimiento de mi pueblo, y he decidido levantar un profeta entre vosotros para recordaros mis mandamientos». Un murmullo recorrió a la multitud, y las miradas se entrelazaron con una mezcla de curiosidad y desdén. Eli, desde la distancia, observaba con ansiedad, preguntándose si el mensaje de su joven protegido podría abrir los ojos del pueblo, o si, por el contrario, podría encontrar el mismo rechazo que él había cargado por años. «¿Quién es este niño para hablarnos así?», interrumpió un anciano con voz dura. «Entendemos de tradiciones, no necesitamos que un infante nos recuerde lo que hemos olvidado». Pero Samuel, sintiendo la impotencia del pueblo, insistió. «No soy más que un niño, pero la voz de Jehová resuena en mi corazón. Él ha visto el clamor de vuestra alma y ofrece restauración. Volved vuestros corazones a él, y os librará de la opresión de vuestros ídolos». Algunas personas comenzaron a murmurar entre sí, y fue entonces que una anciana, de rostro arrugado y mirada profunda, se acercó al joven profeta. «Hablas con la sinceridad de un niño, y eso me toca», dijo con voz quebrada. «Mi hijo se ha perdido en la idolatría, y mi corazón lucha por creer que aún hay esperanza. ¿Puede el Señor restaurar lo que se ha quebrantado?». Samuel sintió el impacto de su pregunta. La carga del dolor humano le pesaba en el alma. «El Señor es un restaurador», respondió. «Si hacéis volver vuestros corazones hacia Él, veréis su gloria y seréis liberados de las cadenas que aprisionan vuestros espíritus». En ese instante, la atmósfera cambió. Un fervor comenzó a encenderse entre algunos de los que escuchaban. Los corazones endurecidos empezaron a ablandarse,
y una oleada de esperanza recorrió la plaza. Más murmullos comenzaron. Esta vez, de aceptación. Sin embargo, en el fondo, sombras oscuras seguían acechando. Los sacerdotes corruptos, que habían estado usufructuando de la ignorancia y el pecado del pueblo, se sentían amenazados por la posibilidad de un despertar espiritual. En una esquina se murmuraba un plan oculto contra el joven Samuel, un susurro de oposición que podría apagar la luz que apenas comenzaba a brillar. «Samuel, ¿estás seguro de que estás listo para enfrentar la oposición?», lo advirtió Eli cuando el joven regresó a su lado. La verdad puede ser un espejo que revela lo que las personas están ansiosas por ocultar. El joven, todavía con el fuego de la misión en su pecho, asintió. «No temeré, porque Jehová va delante de mí. Estoy dispuesto a ser su portador de esperanza en medio de la oscuridad». Y así, la historia de Samuel se adentraba en un nuevo capítulo, lleno de promesas y peligros. Mientras el pueblo comenzaba a ceder a la verdad que él proclamaba, las fuerzas de la oposición se preparaban para su respuesta. Pero en las alturas, el cielo se había abierto, y en el trono, Jehová observaba su pueblo, hijo en quien se complacía. Desde el fondo de la eternidad, la pregunta latía: ¿qué se necesitará para que mi pueblo despierte al llamado de mi voz? Samuel se encontraba en el umbral de una revelación que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Un nuevo amanecer se acercaba, y en el horizonte se vislumbraba la manifestación del poder de la oración. ¿Responde el pueblo, o quedará atrapado en el eco de su antiguo camino? La respuesta, como el mismo futuro, aguardaba en la voluntad soberana de Dios. El estruendo de la plaza se tornó en un murmullo de debates acalorados. Algunos corazones estaban dispuestos a abrazar el mensaje de Samuel, mientras otros se aferraban a sus tradiciones como a una tabla en un mar en tempestad. Sin embargo, ninguno podía ignorar la pasión que emanaba del joven profeta. ¿Qué ha hecho este niño para ganarse nuestra atención?, seguía cuestionando el anciano que había interrumpido antes, con mirada escéptica. Has hablado de un cambiado regreso a Jehová, pero ¿cómo podría ser eso posible en un pueblo tan obstinado como el nuestro? Samuel, al sentir el peso del desafío, elevó su mirada, buscando fuerzas en lo alto. No soy yo quien hace el milagro, sino Jehová, el Dios que hizo descender maná del cielo y partió el mar rojo. Aquel que prometió restaurar a su pueblo no ha cambiado. Él es fiel a su palabra. La anciana que había cuestionado antes, ahora se sentía impulsada a responder. Entonces, ¿qué debemos hacer para que Él escuche nuestras súplicas? Samuel, asimilando la respuesta de su entorno, articuló con fervor: Convertíos con todo vuestro corazón al Señor. Disponed ayuno y llanto, y clamad a Él. Él escucha a quienes se humillan, como está escrito en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Al ver el efecto de sus palabras, Samuel notó que algunos se inclinaban, los ojos humedecidos por la esperanza. Pero por debajo de la superficie, los representantes de la corrupción se movían como sombras, discutiendo en voz baja sobre cómo frenar la influencia del niño. Uno de ellos, un sacerdote llamado Baal, se rió con sorna. Un niño solo trae confusión, pero el pueblo no entenderá que es nuestra autoridad la que les ha provisto hasta ahora. Sin embargo, Samuel percibió su descontento como un indicio del camino que debía seguir. La resistencia solo confirmaba que había tocado una fibra sensible. La verdad de Dios es poder, no importa cómo se vista, murmuró para sí mismo, mientras sus ojos buscaban la luz que venía de la construcción del templo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Samuel regresó al tabernáculo.
su mente llena de inquietudes y sus rodillas necesitadas de un tiempo en oración. La luz de la lámpara sagrada titilaba suavemente, como recordatorio de la presencia constante de Jehová. Allí, en su soledad, suplicó por sabiduría y protección, clamando para que el pueblo se volviera a su Dios. La respuesta llegó en forma de un susurro en su interior, y Samuel entendió que su misión no solo era predicar, era también la de interceder. Así como Moisés había intercedido por Israel cuando el pueblo adoró el becerro de oro, él también debía ser un defensor en oración. En el amanecer, cuando los primeros rayos del sol acariciaban la tierra, Samuel sabía que había un poder en la oración que podía cambiar corazones. El pueblo va a necesitar más que palabras. Deben ver el reflejo de Jehová en quienes le sirven, pensó. Se sintió impulsado a reunir a algunos de esos corazones esperanzados, a guiar su alabanza y su oración unida, para que el eco de su arrepentimiento llegara a lo alto. Mientras el joven profeta se preparaba para ese santo encuentro, en el fondo de la ciudad, inquietantes rumores circulaban, enredándose en las sombras de la corrupción. Las palabras se susurraban entre los líderes más poderosos, quienes planeaban esta vez un ataque en contra de la fe renovada. La atmósfera estaba cargada de expectativa y desafío, y en el cielo las nubes oscilaban como presagios de una tormenta espiritual. Aquella congregación sería su primera prueba, la manifestación de la naturaleza tremenda de Dios frente a los poderes que se oponían a él. La pregunta flotaba en el aire, tanto que era casi tangible. ¿Qué se necesitará para que el pueblo vea la verdad y se rinda ante Dios? La premisa de un cambio trascendental aguardaba en la voluntad soberana del Altísimo. El sol despuntaba con una luz nueva, dorada y vibrante, mientras Samuel se disponía a congregar a los fieles en torno al altar del Señor. La expectación en el aire se mezclaba con un temor reverente. Sabía que era un momento decisivo para su generación, un cruce de caminos donde la fe podía resplandecer o ocultarse bajo la oscuridad de la duda. A medida que la gente comenzaba a converger, Samuel podía ver rostros llenos de ansiedad y esperanza. Algunos llevaban evidencias de su aflicción, llagas en sus corazones, lágrimas no derramadas, y un clamor interno que parecía elevarse hacia los cielos. Samuel recordó estas palabras de Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Ese era su momento, un momento que podría cambiar el curso de su historia. Cuando las almas se reunieron, Samuel tomó su lugar al frente, un fervor divino llenando su ser. Hermanos y hermanas, empezó, su voz resonando con la autoridad que solo Dios puede conferir. Hoy nos reunimos no solo para orar, sino para humillarnos ante el Dios que nos ha traído hasta aquí. Hoy nos postramos en su presencia, buscando su guía y su poder para liberarnos de las cadenas que nos han mantenido cautivos. El murmullo de asentimiento se elevó, y las lágrimas comenzaron a fluir. Sin embargo, entre la multitud, una sombra se dibujó. Eran los líderes del pueblo, quienes observaban desde un rincón oscuro, sus rostros surcados de incredulidad y desdén. Baal, con su mirada iracunda, se volvió hacia sus cómplices. Este niño no sabe lo que provoca. Si deja que el pueblo crea que puede volver a Jehová, nosotros perderemos nuestra influencia. Musitó, su voz un susurro envenenado. Samuel, sin conocer las oscuras maquinaciones, ofreció la oración. Era un clamor sincero, una súplica de corazón que ascendía como un incienso. Oh Jehová, escucha a tu pueblo que se vuelve hacia ti. Perdona nuestras iniquidades, restáuranos y sánanos. De ti solamente depende nuestro destino. A medida que su voz se alzaba, el cielo pareció responder. Un viento suave soplaba de manera inusual, como si la naturaleza misma se alineara con el propósito divino.
Los corazones comenzaron a ser tocados, y el pueblo se postró, viendo en su dolor un rayo de esperanza. El Dios de nuestros antepasados no ha olvidado su pacto, declaró Samuel, y su convicción resonó en cada alma presente. Pero al mismo tiempo, Baal y su grupo se retorcían de ira y frustración. Este joven está arriesgando todo lo que hemos construido. No podemos permitirlo, dijo uno de ellos en tono alarmado. Debemos actuar antes de que el pueblo se aferre a esa idea tan peligrosa de un retorno a Jehová. De vuelta en la asamblea, el clamor del pueblo se intensificaba. Algunos se levantaban, sus manos alzadas al cielo, con voces unidas clamando por liberación y sanidad. Jehová, ten misericordia de nosotros, vuelve a nosotros, oh Dios. Resonaba en la plaza. En el ambiente había un sentido palpable de unción y expectación, donde algo sobrenatural parecía estar en marcha. Samuel sintió una nueva ola de fe. Recordó las promesas de Dios a su pueblo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Y mientras sus ojos recorrían la multitud, vio cómo algunos corazones se unían, encendiendo la llama de una revolución espiritual. Los cielos estaban a punto de abrirse, y el pueblo en su clamor se convertía en un eco de la voz de Jehová en la tierra. Sin embargo, en el silencio de la penumbra, una sombra se cernía, planeando su respuesta. El combate por los corazones y las almas apenas comenzaba, mientras el hijo de Elí guiaba la oración. Un destello de luz iluminó el altar, y las palabras de Dios resonaron en su mente. ¿Quién escuchará cuando envíe mi mensajero? ¿Quién estará listo para oír mi advertencia? La realidad del conflicto espiritual se intensificaba, y cada palabra de Samuel ejecutaba un propósito en el plano celestial. La pregunta latía en lo profundo. ¿What sucederá cuando el pueblo tome una decisión definitiva? Así, el recorrido del pueblo hacia la restauración comenzaba, mientras en lo oculto, las maquinaciones del hombre se entrelazaban con los planes soberanos de Dios. El momento que cambiaría la historia estaba cerca, y el cielo aguardaba en un velo de promesas. La atmósfera se electrificaba en la plaza, vibrando con una intensidad que desbordaba el entendimiento humano. Mientras Samuel permanecía inclinado ante el altar, el clamor del pueblo crecía, resonando como un eco celestial que retumbaba en las puertas de los cielos. Era un momento de transformación, un despertar de corazones adormecidos por la desesperanza. Samuel levantó su voz, palabra tras palabra, sellando el vínculo entre el pueblo y su Dios. Jehová, exclamó, su corazón ardiente por la causa del Altísimo. Hemos pecado contra ti, pero venimos como un solo hombre, dispuestos a renacer en tu luz. Te suplicamos, Señor, no des la espalda a este pueblo que clama por ti. Una calma profunda descendió brevemente, como si el mismo cielo se detuviese para escuchar. Era como un susurro divino que contenía promesas y advertencias, llenando el aire de un peso glorioso. En ese instante, una nube de gloria envolvió el altar, y algunos se postraron, sintiendo la presencia de lo sagrado que tocaba sus almas quebrantadas. Sin embargo, en el trasfondo, la cólera de Baal crecía. ¿Qué se creen? Este es solo un niño, y aún así se atreve a desafiar nuestra autoridad, murmuró a sus seguidores, quienes asentían con miradas desconcertadas. La insurrección contra el ídolo había empezado a brotar en los corazones de los fieles, y su propio reino se tambaleaba. Samuel, sintiendo el temor y la ferocidad del enemigo, recobró su confianza. Para él, no existía un golpe más poderoso que la perspectiva de un pueblo unido en oración. Así como se nos ha dado el poder de atar y desatar en la tierra, así se nos concederá la autoridad en los cielos, proclamó, refiriéndose a las palabras de Jesús en Mateo 18:18, donde el Creador habilitó al pueblo de Dios para una intercesión efectiva.
El clamor se transformó en un clamor unánime por liberación, y el cielo pareció responder de formas sorprendentes. Nubes se arremolinaban en el horizonte, tomando formas que evocaban ángeles, y los primeros signos de una lluvia refrescante comenzaron a descender. «La lluvia tardía viene, trae restauración», exclamó Samuel, viendo la esperanza renacer en los ojos de su pueblo. Pero Baal, consumido por la cólera, se movió con rapidez. «Atráiganlo», ordenó a sus cómplices, y ellos se dispersaron, ingeniosos en su malignidad. Entre ellos, 2 hombres decidieron buscar aliados que pudiesen silenciar la voz de Samuel, sabedores de que el revuelo en la plaza era solo el principio de un avivamiento. A medida que un torrente de lluvia caía, las lágrimas de alegría y angustia del pueblo se mezclaban, creando un manantial de vida. «Mira, Jehová nos responde», gritaban algunos, mientras otros se abrazaban, sintiendo el peso de una nueva vida en sus corazones. El tiempo de la prueba era inminente y la batalla apenas comenzaba. Pero en las profundidades del alma de Samuel, el Espíritu de Dios comenzó a susurrar promesas de victoria, recordándole el mensaje de que aún el más pequeño de ellos podía ser un ejército poderoso si confiaban en Jehová. Fuera de la multitud orando, se tejían planes oscuros y la verdad se asomaba entre susurros de desesperación. «¿Qué haremos si el pueblo lo sigue?», discutían con frenesí, revelando el alcance de su temor ante el poder de la oración. A medida que el pueblo se unía bajo el manto de ferviente intercesión, Samuel, con los ojos fijos en el cielo, levantó su voz de nuevo. «Oh Jehová, dirige nuestros pasos. Estamos llamados a ser un pueblo santo, un pueblo que te sigue en verdad. No permitas que seamos desviados por quienes buscan destruir nuestro anhelo de ti». Mientras los cielos se abrían en torrentes de lluvia, una sombra oscura se movía, dejando a los líderes malvados en un estado de inquietud. «Dios está moviéndose entre ellos. Debemos actuar pronto», susurró Baal angustiado. El momento decisivo se acercaba, y el plan de Dios se comenzaba a destilar en sombras y luces. La pregunta quedó flotando en el aire como un manto de misterio. ¿Qué revelará Jehová cuando el pueblo determine su destino? La batalla espiritual estaba a punto de intensificarse, y lo que estaba en juego era más que solo una generación, era el futuro del pacto de Dios con su pueblo. El eco divino resonaba. «El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Los cielos se tornaron de un gris oscuro, proyectando un ambiente tenso que presagiaba el enfrentamiento inminente. El eco de las oraciones del pueblo continuaba resonando con fuerza, un clamor que desafiaba el poder de la oscuridad que había consumido a Israel. Samuel, completamente inmerso en su misión, percibía la creciente ansiedad que envolvía el presente. La opresión del sistema corrupto estaba a punto de ser desafiada por la fe renovada de un pueblo que se atrevía a clamar por liberación. Mientras la multitud oraba, el viento soplaba con fuerza, como si la creación misma respondiera a la súplica de los fieles. Con cada susurro hacia el cielo, el espíritu de intercesión se intensificaba, convirtiéndose en una fuerza tangible que invocaba la presencia divina. Samuel levantó su voz una vez más, no solo como un joven profeta, sino como el portavoz de la esperanza que brotaba en el corazón de cada israelita allí presente. «Oh Jehová», clamó, «tú que escuchas desde el cielo, mira con compasión a tu pueblo. No hemos venido a ti con soberbia, sino con corazones humildes, buscando tu rostro. Libéranos de la opresión y del pecado que nos ha sometido. Ven a restaurarnos, a sanar nuestra tierra, a despertar nuestra fe». El clamor crecía, y en ese momento decisivo, una nube oscura que había estado acechando sobre ellos empezó a disiparse. Las aguas de la lluvia caían como una muestra visible de la gracia divina, simbolizando la esperanza de una nueva vida.
Los rostros de los congregados se iluminaban al ver cómo la presencia de Jehová descendía. La atmósfera se llenó del poder de Dios, como el aroma de flores renovadas en la primavera. Aún las sombras se retiraban ante la luz del Altísimo. Sin embargo, en los oscuros rincones de la plaza, Baal y sus cómplices contemplaban el panorama con un sentido de inquietud y rabia creciente. La transformación de la multitud despertaba una preocupación que crecía y se retorcía en sus corazones. «No podemos permitir que esto continúe», dijo Baal con un tono sombrío. «Si el pueblo se vuelve a Jehová, perderemos nuestro control. Debemos implementar nuestro plan de inmediato, antes de que sea demasiado tarde». Con intención maliciosa, los detractores de la fe comenzaron a confabular, urdiendo tácticas para desviar la atención de la multitud y sembrar la duda y la confusión. Mientras Samuel y el pueblo se entregaban al clamor por liberación, los corruptos formaban estrategias oscuras, posicionándose para atacar la esencia de la fe que comenzaba a brotar en el corazón del pueblo. Pero Samuel, sin saber lo que se tramaba en la penumbra, seguía confiando en el poder de la oración. Así como se levantan las olas del mar, así también, oh pueblo, debemos levantarnos en fe, con valentía y determinación. La luz de Jehová brilla en medio de nuestra oscuridad. No permitamos que los temores nos detengan. Hoy es el día de nuestra liberación, exclamó, viendo el responso profundo en los ojos del pueblo. La devoción del pueblo era palpable, un fuego que ardía, iluminando sus almas y abrazando la verdad de la palabra de Dios. Mientras ellos respondían al mensaje, Samuel sintió que la luz de la verdad comenzaba a romper las cadenas que habían mantenido a su pueblo cautivo. Pronto, aquel clamor resonaría incluso en la corte de sus opresores, despertando la conciencia de aquellos que habían desechado su fe. Sin embargo, en el fondo la tensión crecía. Baal y sus cómplices harían todo lo que estuviera en su poder para evitar que la verdad se expusiera, y entre susurros de traición, determinaron que el joven profeta debía ser silenciado. «Ciertamente, este niño no conoce las consecuencias de desafiar nuestra autoridad», dijo Baal, su mirada oscura centrada en el altar donde Samuel clamaba con fervor. De vuelta al encuentro del pueblo, la lluvia caía con más fuerza, y las alabanzas se elevaban como un incienso en el templo. El pueblo, sintiendo la gloria de Jehová, comenzaron no solo a orar, sino a adorar. La esperanza que brotaba de sus corazones era una señal tangible de que los vientos de cambio soplaban sobre ellos. Era evidente que el cielo estaba respondiendo a sus súplicas, pero en el fondo de aquel ambiente de adoración, el plano de los corruptos seguía en marcha. Si este niño tiene el poder de despertar a una generación, entonces necesitamos actuar rápidamente, urdieron. No podemos permitir que su voz resuene ni un instante más. Y así, la pregunta permanecía latente en el corazón de Samuel y de todo el pueblo. ¿Están listos para enfrentar los desafíos que vendrán? Esta pregunta, un llamado sagrado, resonaba no solo en el corazón del joven profeta, sino también en el alma de la nación. La situación estaba por escalar a un nuevo nivel, y el destino de Israel dependía del compromiso de su pueblo con la verdad y su disposición para seguir a Jehová, a pesar de la oposición que venía. El tiempo se tornaría aún más decisivo cuando la adversidad se manifestara. Al atravesar la tormenta, el pueblo no solo enfrentaría la ira de sus opresores. El destino de un pacto divino se defendería con cada grito de fe que elevaran al Altísimo. Era un momento de clamor, donde fe y duda se entrelazaban, creando un camino hacia la restauración. ¿Resistiría el pueblo al llamado poderoso de Jehová, o se dejarían llevar por la sombra de aquellos que anhelan suprimir la luz? Las respuestas aguardan en el gran plan soberano de Dios, mientras el tiempo se desenreda entre lo eterno y lo temporal.